Vídeo número 51. Para el 5 de noviembre del 2024. El Ministerio Conéctate a Jesús y The International Seminars TISU presentan el maratón Nuestra Historia 1844 a 2024 igual a 180 años. Vamos con la ayuda de Dios a publicar la historia del pueblo de Dios desde el Génesis hasta el presente en 180 vídeos, conmemorando los 180 años del despertar adventista y el cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14 y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Claro, Maestro José. Aquí tienes el bosquejo para la segunda sección de nuestro análisis en el capítulo 9 de Hechos, centrándonos en los versículos 11 en adelante, que profundizan en la transformación de Saulo después de su encuentro con el Yo Soy en el camino a Damasco. Este bosquejo destaca el proceso de cambio que experimenta Saulo y los elementos clave en su conversión y llamado. Bosquejo para la segunda parte. La transformación de Saulo, Hechos 9:11 en adelante. 1. La instrucción divina a Ananías. Versículo clave. Hechos 9:11-12. Punto de análisis. Dios da instrucciones a Ananías para buscar a Saulo. Se resalta la comunicación clara y directa entre Dios y su siervo Ananías, y la disposición de éste a escuchar y obedecer, aun cuando tiene dudas o temores iniciales. Reflexión. El papel de Ananías como un medio de Dios para completar la obra iniciada en Saulo. La disposición a obedecer a pesar de nuestras reservas. 2. La resistencia de Ananías y la confirmación de Dios. Versículos clave. Hechos 9:3-16. Punto de análisis. Ananías expresa su temor, recordando la persecución de Saulo, pero Dios le asegura que Saulo es instrumento escogido para llevar su nombre a los gentiles, reyes y el pueblo de Israel. Reflexión. La elección de Saulo como un testigo y el mensaje de que Dios puede usar hasta al más improbable para cumplir su propósito. La importancia de confiar en el plan divino, aun cuando no lo comprendemos por completo. 3. La sanación y el bautismo de Saulo. Versículos clave. Hechos 9:17-19. Punto de análisis. Ananías obedece y se encuentra con Saulo, quien recobra la vista tras la imposición de manos y es lleno del Espíritu Santo. Luego, Saulo se bautiza. Reflexión. El acto de sanación no solo restaura la visión física de Saulo, sino también su visión espiritual. El bautismo simboliza su nueva vida en Cristo y su compromiso de seguir al Yo Soy. 4. El comienzo de un nuevo ministerio. Versículo clave. Hechos 9:20-22. Punto de análisis. Saulo comienza a predicar en las sinagogas, proclamando que Jesús es el Hijo de Dios. Su mensaje causa asombro entre los que conocían su pasado, demostrando el poder del testimonio transformado. Reflexión. La transformación de Saulo como evidencia de que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. La importancia de nuestro testimonio en nuestra vida cristiana. Metas para esta sección. Identificar cómo Dios utiliza a personas comunes, como Ananías, para cumplir sus planes extraordinarios. Reflexionar sobre el proceso de conversión como algo que involucra tanto un cambio de corazón como una misión clara y definida. Examinar el poder del Espíritu Santo en la vida de Saulo y en su disposición a proclamar a Cristo con valentía. Con este bosquejo en mente, podemos avanzar al análisis de los versículos específicos para profundizar en cada uno de estos puntos.
Empecemos con el texto original de Hechos 9, 11, 22 y después iremos abordando cada aspecto en su contexto. Vamos adelante. 100% de acuerdo, profe, con este bosquejo. Vamos entonces con la lectura bíblica, recordando que el título de todo el capítulo, de acuerdo a nuestra visión, es la conducción del Espíritu Santo. Adelante, profe. Estamos en el primer segmento del maratón 180 años conectados a Jesús. ¿Cómo lograrlo? Este maratón bíblico tiene el propósito de que Juan 15 se cumpla, Juan 15 del 1 al 6 se cumpla en nosotros. ¿Cómo permanecer en Cristo? Escuchemos al profe. Gracias, Maestro José, por tu acuerdo con el bosquejo. Procedamos entonces con la lectura bíblica de esta sección, recordando que el Espíritu Santo guía y conduce todo este proceso de transformación en Saulo y también en nosotros al estudiar su palabra. Lectura bíblica, Hechos 9, 11-22, versículo 11. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque he aquí, él ora, versículo 2, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Versículo 3. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Versículo 14. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Versículo que dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Versículo 17. Fue entonces Ananías, y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Versículo 18. Y al instante le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al momento la vista, y levantándose fue bautizado. Versículo 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Versículo 21. Y todos los que le oían estaban atónitos, y decían: ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Versículo 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba, y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Este pasaje nos muestra cada fase de la transformación de Saulo, desde la oración en la calle derecha hasta su predicación en Damasco. Se puede ver claramente cómo el Espíritu Santo dirige cada paso, preparando tanto a Saulo como a Ananías para cumplir con los propósitos de Dios. Pasemos a desglosar cada parte de esta sección, enfocándonos primero en la instrucción de Dios a Ananías y en la respuesta de obediencia que él muestra, a pesar de sus temores. Definitivamente que sí, profe. Vamos a hacerlo así como usted dice. Y quiero hacer un pequeño comentario antes de meternos en el desarrollo de esta sección. Y es que me llama poderosamente la atención y me sonrío cuando Ananías, después de discutir con el Espíritu Santo sobre si iba o no iba, ahora llega a donde está Saulo y miren cómo lo llama. Lo llama hermano Saulo. ¡Wow! Esto es extraordinario. Me sonrío porque tanto la actitud de Ananías, el Ananías que no quería ir, como el Ananías que está ahora frente a Saulo,
cómo el Espíritu Santo va transformándonos a todos. Porque a veces pensamos que porque ya estoy en la iglesia ya fui transformado. No. Cada día necesitamos ese toque del Espíritu Santo para corregir cosas en nosotros que ayer no fueron corregidas. Todos los días Ananías necesitó ese toque del Espíritu Santo para poder que de su boca saliera la frase hermano hacia Saulo. Porque estoy convencido de que antes Ananías de su boca no saldría esa frase hermano Saulo. No, pero ahora Ananías llega, hermano Saulo, y lo dijo de corazón. Por favor, entendamos bien, Ananías no estaba siendo hipócrita. Ananías había sido transformado por el mismo Espíritu que transformó a Saulo. Tú y yo somos los Ananías modernos que necesitamos ser transformados para lidiar con los Saulos que el Espíritu Santo está transformando en la calle. Escuchamos los comentarios del profe. Qué hermoso y profundo comentario, Maestro José. Realmente lo que observamos en Ananías es un reflejo de cómo el Espíritu Santo transforma a cada uno de nosotros. Aunque ya somos parte de la iglesia, como bien dices, el Espíritu no deja de moldearnos, enseñarnos y llenarnos de humildad y gracia, especialmente al tratar con aquellos que podrían representar un desafío o incluso una amenaza. Esa frase, hermano Saulo, muestra la plena aceptación y confianza que el Espíritu Santo ya había sembrado en el corazón de Ananías. Antes, él temía y dudaba. Sabía quién era Saulo, y sus acciones pasadas sembraban un miedo legítimo. Pero el Espíritu Santo opera en Ananías un cambio tan profundo que ahora se acerca con amor y compasión, dándole la bienvenida en el cuerpo de Cristo como un hermano. No solo obedece, sino que, lleno de fe y certeza, habla a Saulo como uno igual, un hermano en la fe. Este acto de llamar a Saulo hermano es extraordinario, como bien señalas. Nos recuerda que la obra del Espíritu Santo no solo actúa en el que ha sido derribado en el camino, como Saulo, sino en cada uno de nosotros que caminamos en el proceso de santificación. Cada día, el Espíritu Santo transforma nuestra manera de ver y acoger a otros, rompiendo prejuicios, cambiando nuestros corazones y permitiéndonos ver con los ojos de Dios. Aquí también se nos invita a ser esos Ananías modernos, dispuestos a escuchar la voz de Dios, aun cuando nuestra lógica y sentimientos se opongan. Somos llamados a confiar en el Espíritu, a permitirle transformar nuestro interior cada día, para que al encontrarnos con los Saulos que Él está trayendo, tengamos el corazón para acogerlos con sinceridad y amor. Sigamos con el desarrollo de esta sección, Maestro José. Definitivamente vamos a avanzar en el desarrollo de esta sección según lo habíamos ya sugerido antes de este último comentario que hemos hecho. Adelante, profe. Con gusto, Maestro José.
Para esta sección, avanzaremos en el desarrollo siguiendo el esquema que planteamos anteriormente. Recordemos que estamos en Hechos 9, explorando cómo el Espíritu Santo obra en la vida de Saulo y en aquellos a su alrededor, como Ananías. Este es un momento clave en el que vemos la profundización de la transformación en Saulo y la obediencia valiente de Ananías. Aquí están los puntos principales que vamos a cubrir en el desarrollo de esta sección. 1. El llamado de Dios a Ananías. Repasaremos cómo el Espíritu Santo dirige a Ananías a actuar en un terreno desafiante para él, mostrándole que la fe va más allá de las circunstancias aparentes. Reflexionaremos sobre la transformación interna que le permite recibir a Saulo como hermano. 2. La obediencia valiente de Ananías. Observaremos la valentía que representa la obediencia de Ananías, pues se adentra en una misión donde antes había temor. Su confianza y fe en la voz del Espíritu le permiten ver en Saulo algo que nadie más habría visto, a un futuro apóstol de Cristo. 3. El acto de fe al llamar a Saulo hermano. Este acto de llamar a Saulo hermano es en sí mismo un símbolo de reconciliación y del poder del Espíritu para unificar a la iglesia, incluso entre personas con antecedentes opuestos. Profundizaremos en cómo Ananías experimenta esta transformación en su propio carácter. 4. La transformación de Saulo. Finalmente, avanzaremos en cómo esta experiencia sella en Saulo un cambio de vida permanente. Su bautismo y el nuevo entendimiento de su misión representan un paso decisivo en su entrega a Cristo. Avancemos, Maestro José, y tomemos un momento para leer Hechos 9, 17-19, que nos narra este encuentro de Ananías con Saulo. ¿Le gustaría leerlo usted o lo leo yo? Vamos a profundizar con la lectura, por supuesto, y quiero que lo haga usted, profe. Adelante. Claro, Maestro José. Vamos a leer la sección de Hechos 9, de 17-19, para profundizar en este encuentro. Dice así: Fue entonces Ananías, y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Aquí vemos cómo Ananías, lleno de fe y guiado por el Espíritu Santo, llama hermano a Saulo y le da el mensaje que Dios le ha encomendado. Este acto de fe y obediencia completa el círculo de transformación en la vida de Saulo. Las escamas que caen de sus ojos representan tanto la curación física como una nueva visión espiritual, que le permite ver su misión desde una perspectiva transformada por el Espíritu Santo. ¿Cuál de estos puntos quisiera que desarrollemos primero? Vamos versículo por versículo, profe, ya que el orden es importante aquí porque hay una parte que se nos ha pasado y es la conversa o la polémica que tuvo Ananías con el Espíritu Santo antes de aceptar el llamado a ir en el auxilio de Saulo. Nos adelantamos un poco, pero creo que necesitamos retroceder para ver esa polémica
del siervo de Dios con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque recuerden que hay un paralelismo con esto. En el caso de Moisés y la zarza, Moisés también tuvo su polémica con Dios Padre allá en Éxodo. Y también tenemos en el caso de Jacob, cuando peleó con el ángel y la escalera famosa. Entonces, no siempre los varones de Dios, los hombres de Dios a los que Dios llama, de una vez le dicen, heme aquí, Señor, envíame a mí. Ha habido ocasión en que el varón de Dios, que no entiende lo que Dios le está pidiendo, se pone a discutir con Dios, contrario a lo que hizo el paralítico que tenía 38, el paralítico de Betesda, que tenía 38 años, y cuando el Señor le dijo, toma tu lecho, levántate y anda, él no se puso a discutir con Dios y que no, tengo 38 años de estar aquí, ¿cómo me vas a pedir que me levante? No, él se levantó. Pero estos personajes que estoy mencionando, comenzando con Moisés, después con Gedeón y ahora con Ananías, discutieron con el Espíritu Santo antes de obedecer. Así que vamos a analizar esa discusión entre Ananías y el Espíritu Santo. Adelante, profe. Luego regresamos acá al versículo 17 al 19. Introducción, nuestra historia denominacional, 1844-2024. Todo comenzó en el año 1844, cuando los milleritas, interpretando la profecía de Daniel 8:14, pensaron que el santuario al que se refería la profecía era la tierra, lo que resultó en lo que se conoce como el Gran Chasco. Sin embargo, al estudiar más a fondo, comprendemos que esto marcaba el comienzo de un nuevo periodo profético que daría origen al pueblo de Dios para los últimos días. A este evento lo conocemos mejor como el despertar del pueblo de Dios para el tiempo del fin. En 1863 se estableció oficialmente la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Adventistas, porque esperamos el pronto regreso de Cristo. Y del séptimo día, porque reconocemos que el sábado es el día que Dios santificó desde la creación. A lo largo de esta serie, nuestra historia, 1844-2024, vamos a recorrer toda la historia del pueblo de Dios, comenzando desde el Génesis, cuando Dios creó la primera familia en el jardín del Edén, hasta llegar al surgimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 1844. Y desde ese punto daremos especial énfasis a los eventos clave que han ocurrido hasta la actualidad, mostrando cómo Dios ha guiado a su pueblo en este camino. Cada video cubrirá un segmento de nuestra rica historia, comenzando con los primeros patriarcas y profetas, el Éxodo, el reino de Israel, y pasando por las edades hasta llegar al gran evento de 1844 y más allá, resaltando cómo este pueblo ha sido llamado a cumplir la gran comisión en los tiempos finales. Este maratón histórico constará de 180 videos, cada uno con una duración de 10 minutos, cubriendo más de 1800 minutos de historia en total, y nos llevará desde el Génesis hasta el presente. Fin de esta introducción. Para ver la siguiente parte debes buscar el vídeo con el título Tema número 8 Vídeo 001-180. Maratón 1844 a 2024. Nuestra historia. Como pueblo de Dios. Para el tiempo del fin. Por el ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Tisú. Para comentarios, escriba al correo electrónico conectatejm@gmail.com. Si te ha gustado, suscríbete. Dale un me gusta y dale a la campanita. Nos ayudará a seguir produciendo contenido como este, en el cumplimiento de la Gran Comisión.